Saludos amigos, nos encontramos una vez más en este 20º domingo del tiempo ordinario. Y hoy seguimos escuchando, seguimos meditando, seguimos reflexionando en la palabra de Dios. Y Jesús comienza el viaje hacia Jerusalén, que según Lucas llevamos varios domingos en este camino, en este proceso. Y Jesús presenta las exigencias que conllevan para cuantos lo siguen, para cuantos quieren ser de verdad sus discípulos. Y podemos recordar a grandes rasgos los elementos que en estos domingos hemos ido meditando, desde aquel encuentro con el buen samaritano, desde la perspectiva de Marta y María. Posteriormente se nos invitaba a orar, a no dejarnos vencer por el deseo excesivo de los bienes materiales, por ser generosos y compasivos por los otros, de buscar de verdad el tesoro más importante, que es hacer el bien y ser testigos del Señor vivo y resucitado. Hoy continúa Jesús con estas enseñanzas que el Evangelio de Lucas nos ha ido dando poco a poco para nuestro crecimiento, para que cada día nos adecuemos a ese mensaje salvador que el Evangelio nos propone. Y nos sorprende hablando de sí mismo y de su misión, Jesús y su destino, con palabras al parecer misteriosas. Hoy escucharemos fuego, guerra, división, y son expresiones que a uno le pueden cuestionar y le pueden interrogar. Y la lectura de hoy, no solo en el Evangelio, presentan la fe como una lucha, una situación que algunas veces puede ser ambigua. El caso de Jeremías como signo de contradicción, signo de esfuerzo, peligro, como el mismo Cristo vivió la fe. Los profetas expresan en su propia carne que la verdad molesta y lleva realmente a correr riesgo, que seguir a Jesús no es fácil, pero tampoco imposible, y que el ser su discípulo conlleva muchos desafíos y retos. Lo que hicieron con Jeremías, lo harán después con Jesús, con sus seguidores, y lo harán por los siglos de los siglos. En cuanto a nosotros, quizás nos hemos acostumbrado a vivir una fe líquida, conformista, descomprometida, fácil, ocasional, y muchos cristianos arraigados en una situación de bienestar tendemos a vivir la fe y a considerar el cristianismo como una religión de paz, tranquilidad, sin mucho esfuerzo. Sin embargo, la palabra de hoy y continuamente el Evangelio nos mueve a que nosotros nos cuestionemos, nos lleva a una situación a que nosotros podamos como interrogarnos, y nos desafía, nos reta. Y puede ser, tal vez, algunas veces queremos vivir en cierta neutralidad. Y nos sorprende sus palabras de Jesús de fuego, de guerra, de división, que purifican nuestra fe. Porque si Él
lo vivió poniéndose del lado de los que sufren. Sus seguidores no podemos callarnos ante los atropellos cometidos, y esto provocará lucha, incomunidad. El mensaje central de hoy es, por lo tanto, que el creyente vivirá siempre con la cruz de la contradicción. Ya Jesús nos lo dijo en otro episodio en que nos formaba y nos decía: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Por lo tanto, la fe en Jesús cuestiona hoy la nuestra. ¿Fue Jesús un creyente? ¿Cómo vivió él en la fe? ¿Qué alcance tiene ya? ¿Dónde me lleva hoy ese lenguaje paradójico? Su vida molestó, enfrentó, cuestionó, incomodó a muchos, y este ha sido puesto para que muchos en Israel, como ya nos lo dijo la profetisa Ana en la presentación, caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción que ya en la presentación allá con Simeón, Ana en el templo, pues ellos llamaban la atención con referencia al futuro de aquel niño. Y la fe de nosotros también tiene en reiteradas ocasiones los mismos interrogantes y los mismos desafíos que podemos ver en la vida del Maestro. Y este Evangelio de hoy nos da también esta oportunidad, fija nuestros ojos en el promotor y consumador de nuestra fe, Jesús, como encontramos en la carta a los Hebreos a partir del capítulo 12. Fijó los ojos en Jesús y se dirige a una comunidad oprimida con el fin de estimularla a perseverar en el duro combate de la fe. La victoria solo se alcanza tras dura lucha, y como modelo supremo de la fe constante, paciente y tolerante, deberá presentarse a los ojos de los luchadores fatigados la imagen del Jesús crucificado. Él es el consumador de la fe, porque con su muerte y resurrección realizó y convirtió en realidad tangible la promesa hecha a la fe. Es el modo de vida de quien quiere ser coherente. Por eso Jesús nos deja en paz, me cuestiona sin cesar, tiene parábolas admirables que me llegan a lo más íntimo, pero también otras que me irritan, que me molestan, que es importante para el cristiano. Jesús es un hombre de fe, un creyente fiel. Sin él sería vano todo. Marchar, correr, luchar, nunca se llegaría a la meta. Jesús es la razón de que sea posible la fe, y es también el garante de que tal fe no quede en el vacío. Jesús solo pudo y puede ser consumador de la fe, porque Él mismo es a su vez su promotor, su dador, es decir, su iniciador e instigador. Con su ejemplo nos mostró cómo el oprobio y la ignominia, la cruz y la muerte conducen al gozo y a la gloria eterna. Jesús trabaja con paradojas. Al que ha fracasado en su itinerario personal, le da ánimo para fiarse de Dios y le asegura que está muy cerca de Él.
En cambio, al que ha aventurado en el camino espiritual, no le deja en paz nunca. La fe como relación existencial con Jesús no puede ser nunca neutral, más bien es provocativa. Su palabra y su vida nos pone en crisis. No he venido a traer paz sino división, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, verso 51. Esto significa que vivir la fe no es decorar la vida con un poco de religión, con buenas intenciones, simplemente con buenos propósitos. Todo esto y mucho más. ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. ¿Qué quiso decir Jesús con la palabra división? No incitó a la desunión y discordia, sino que fue ocasión para que las personas frente a Él se definiesen en su misión. Cuando Jesús hablaba, unos se ponían a favor y otros en contra. Jesús provocaba a la gente y eso ocasionaba el rechazo de muchos que le negaban a aceptar la provocación. La fe como combate tiene a Jesús como modelo, iniciador y consumador. Tuvo que luchar porque era humano y además asumió nuestra propia naturaleza en su debilidad. Y aunque fuera Dios, la fe es imprescindible para vivir, para dar sentido a la vida. Pero la fe no es aceptar fórmulas, ni simplemente recuerdos y vanas promesas, sino que es un combate entre la vida y la muerte. Jesús no hubiera dado su vida por nosotros si no hubiera sido un gran creyente en su Padre, en el proyecto de Dios. No era un Dios que se pasea por la tierra, sino un creyente verdadero, capaz de Dios en su vida hasta la consumación de todo. En Getsemaní mantuvo ese combate de la fe que le llevará a la victoria. Jesús provoca y compromete con sus palabras, de tal manera que cada persona se tiene que decidir por él o contra él, para que cada uno se decida a seguir el camino que Dios le ha señalado, como ya desde la antigüedad nos proponía en aquel anuncio de los libros antiguos. Pongo ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Los salmos, la salmodia, nos presenta en el primer salmo el camino del bien y el camino del mal. Te toca a ti escoger y obviamente esa escogencia tiene también sus retos, tiene sus compromisos. Jesús quiso poner en guardia, seguirlo para llegar a dividir y romper incluso a las familias. Para él era importante que cada uno decidiese por su cuenta y no se dejase llevar por un falso respeto a los demás. Cada uno por sí mismo ha de tomar la decisión fundamental sobre la vida. Lo que cuenta es vivir la propia vida en coherencia de fe. Y podemos nosotros concluir. Dos imágenes para discernir hoy nuestra fe: fuego y división. Con ella Jesús nos reta, nos provocará para que busquemos nuestro propio camino hacia Dios, y seguirlo será siempre un desafío. Las imágenes del fuego y división nos ayudan a cambiar. El fuego de Jesús: he venido a arrojar fuego sobre la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera prendido, nos dice en Lucas capítulo 12. El que está cerca de mí está cerca del fuego. El que está lejos de mí
está lejos del reino. ¿Cuál es el fuego que Cristo quiere poner en la tierra? Su misión, la pasión por Dios y la compasión por los que sufren. Sin este fuego, la vida cristiana termina extinguiéndose. El gran pecado de los cristianos será siempre dejar que este fuego de Jesús se vaya apagando. ¿Para qué sirve una iglesia de cristianos instalados cómodamente, sin pasión alguna por Dios y sin compasión por los que sufren? División de Jesús. La entrada de Jesús en la historia provoca una subversión radical, porque Él es un signo de contradicción, como nos recordó Simeón o nos profetizó el gran Simeón en la presentación, con su persona, su vida y su doctrina. Ha sido el hombre que ha dividido, el gran hombre que ha dividido la historia en dos partes, antes y después. Ha traído la guerra al mundo y ha llegado el momento de las decisiones. No cabe la neutralidad, reiteramos. La decisión en pro o en contra de Jesús romperá la paz hasta en el seno mismo de las familias. Urge la división para que las personas puedan encontrar una paz digna de tal nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver con su vida y con su misión? ¿Qué palabras de Jesús me dejan en paz? ¿Cuáles me irritan? ¿Qué retos encuentro en esas palabras incómodas de Jesús? Señor Jesús, nosotros reconocemos una vez más que somos débiles. En tiempo de dificultad tenemos miedo. Nos encerramos en nosotros mismos, pero tú eres nuestra riqueza en las debilidades que sentimos. Tú eres nuestra heredad. Eres la luz para nuestros ojos empañados. Eres sabiduría y fortaleza en nuestro caminar indeciso. Eres esperanza para nuestra misión cristiana. Compártenos, Señor, tu espíritu, para que el testimonio de los creyentes verdaderos sea lo que cuente en este mundo que muchas veces se presenta incrédulo. Que el Señor Jesús nos siga asistiendo, que su espíritu nos acompañe, que la fe que tenemos en Él sea nuestra fortaleza, sea nuestro impulso y sea todo aquello que nos lleva a ser buenos cristianos como Él nos invita hoy. Feliz jornada para todos.